inicia su libro El Hobbit con una frase muy concisa: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Toda la saga se desarrolla en torno a ese agujero, y no es algo que deba sorprendernos, pues algo similar ocurre con el relato que nos ocupa. Nuestra historia también empieza en torno a un agujero en el suelo, a un pozo, en el semidesierto cananeo, una tierra de pocos ríos. La vida dependía de los pozos. Muchas ciudades fueron edificadas en torno a esos pozos, y hoy podemos recordar nombres como el de Beersheba, que significa el pozo de los juramentos; Beer Elim, que significa el pozo de los carneros; Beer Lahai Roi, que significa el pozo del viviente que me ve; y también Beerot Bnei Yakan, que significa el pozo de los hijos de Yacán. Los pozos eran lugares de encuentros, eran las redes sociales de ese tiempo, el ciberespacio para encuentros románticos. Isaac, Jacob y Moisés conocieron a sus mujeres en pozos, pero los pozos eran también lugares para desencuentros. Abraham y Abimelech disputaron por un pozo, según Génesis 21. También los hombres de Gerar lucharon contra Isaac por la misma razón, Génesis 26. Y el pozo de Jacob fue el escenario del tema de un diálogo que inicialmente parecía en rumbo de colisión. En este encuentro, las barreras que separaban a los protagonistas parecían infranqueables. Eran de género, de cultura, de religión, de odios y prejuicios ancestrales. El diálogo principió con una simple petición y llegó a su cumbre con un ofrecimiento. Junto al pozo de Jacob, el Señor pidió agua a la mujer, pero ella no se lo dio. Entonces el Señor le ofreció agua a ella, la mujer le respondió: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. La objeción de la mujer era la objeción de una ignorancia congénita, una ignorancia irredenta, no propia de los samaritanos, sino propia de todos los hijos de Adán. Una ignorancia basada en 3 realidades, y les invito a considerar cada una de ellas. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que en una bendición que tenemos al leer el Evangelio según San Juan, vemos que los diálogos y los discursos se dan a diferentes niveles. El Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, pero mientras la samaritana hablaba del agua del pozo, el Señor Jesús hablaba de la gracia, de una fuente inagotable de la que todos podemos abrevar. Cuando hablaba, por ejemplo, del nuevo nacimiento, decía a los discípulos: el viento sopla, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va, así es el que nace del Espíritu. Y en griego, tanto la palabra viento como espíritu es la palabra pneuma, y dependiendo del contexto es el significado. Pero Nicodemo hablaba en un nivel, mientras el Señor Jesucristo hablaba en otro. En este caso en particular, hay un diálogo que de entrada parece en rumbo a colisión, que empieza con una petición y termina con un ofrecimiento que cifra la respuesta que el Señor da a nuestra condición. Hay cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje. El tema lo hemos titulado El pozo es hondo, y esto se expresa la idea de la realidad del desconocimiento de Cristo. Haciendo un poco de historia, debemos recordar que la relación entre judíos y samaritanos nunca había sido cordial. Sin embargo, en los últimos años ha empezado a cambiar. Debido al callejón genético en el que se encuentran los samaritanos por la endogamia, han empezado a hacer familias con mujeres judías. Los samaritanos son descendientes de los judíos pobres que fueron dejados en la tierra de Canaán durante la cautividad asiria, y los exiliados extranjeros que repoblaron el país. En tiempos de Nehemías, los samaritanos se edificaron a la reconstrucción del templo de Jerusalén, pero los judíos no se opusieron a la construcción del templo samaritano, lo destruyeron, llevaron las cosas a otro nivel
que era como arrojar gasolina a la lumbre. En algún momento los samaritanos se vengaron, profanando el templo de Jerusalén, llevando y arrojando huesos humanos en el lugar. El conflicto escaló al punto de que el libro de Sirásida, un libro apócrifo, sube a Dios al ring y pone palabras en su boca diciendo: dos naciones detesta mi alma y la tercera ni siquiera es nación, los habitantes del monte de Seir, los filisteos y el pueblo necio que habita en Siquem, dice Sirásida 20:25. Actualmente los samaritanos no la pasan bien, son menos de 1000 personas en el mundo y están bajo constante amenaza. Joseph Cohen, un samaritano sobreviviente de un ataque terrorista, dice claramente: los palestinos saben que vivimos con los árabes, pero en su mente nosotros somos judíos. Y debido a que hablamos árabe, los judíos piensan que somos árabes y tenemos un gran problema. Estamos en medio de dos fuegos. En tiempo del Nuevo Testamento, uno de los peores insultos que podía darse a un judío era llamarle samaritano, adjetivo que los adversarios del Señor Jesús usaron contra él para ofenderle, según Juan capítulo 8, versículo 48. Hay formas de ofender. Cuando yo estudiaba en el seminario en Lomas Verdes hay una cancha de fútbol, se llama el Estadio Bautista del Armagedón, porque allí sale el verdadero yo. Todos los días mi suegro, cuando iba a su casa, se quedaba viendo los partidos de fútbol, porque decía, ahí sale quién eres realmente. No contaba con mi astucia, yo no jugaba fútbol y nunca me vio mi lado oscuro, ¿no? Pero hermanos, de pronto había encontronazos y pues eran estudiantes del seminario, no podían decir groserías, pero uno se le barría y tumbaba al otro, el otro se levantaba y le decía: Dios te bendiga, hermano. Si no quieres bendecirlo, no se lo digas de esa manera, ¿no? En tiempos del Nuevo Testamento, decirle samaritano a una persona era realmente ofenderla. Pero en su ministerio y enseñanzas, el maestro mostró una abierta simpatía por este pueblo. En la parábola del buen samaritano, compara favorablemente a los samaritanos con la aristocracia judía, según Lucas capítulo número 10. Pero regresando a nuestro relato, el texto dice que el Señor le era necesario pasar por Samaria. Estrictamente hablando, nadie necesitaba pasar por Samaria para desplazarse de Judea a Galilea, o viceversa. Había más de un camino para hacerlo, evitando fricciones innecesarias. Pero la necesidad del Señor no era de tipo geográfico, era de otra naturaleza, era de orden espiritual. Necesitaba pasar por allí para hablar con una mujer. El relato principia hablando del cansancio del maestro, quien llega al pozo de Jacob y cansado se sienta a su orilla. Con su enorme creatividad, Carlos Spurgeon diría: me parece que el agua habría estado feliz de saltar fuera del pozo para refrescar a su creador. Ese pozo habría sido honrado al derramar su frescura para que él bebiera y quedara satisfecho. Pero Jesús nunca obró un milagro en su propio consuelo. Su poder milagroso debió usarse en beneficio de los otros, de los demás. Esa era su grandiosa obra, así que detiene su mano para no satisfacer sus propias necesidades y pide a la mujer que le dé de beber. Pero una vez que el maestro y la mujer empezaron a hablar, el diálogo parecía desarrollarse en diferentes niveles. La mujer hablaba del agua del pozo, parece que cada uno hablaba su propio idioma, mientras que el maestro hablaba del agua viva, de la gracia. La mujer hablaba del agua natural. El Señor le decía que podría darle un agua que podría quitarle la sed para siempre, y ella respondió: el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Hasta cierto punto era comprensible que la samaritana pensara así frente a un desconocido, porque aunque la historia transcurrió rápidamente, si acaso pasaría una hora
entre el encuentro y el regreso de la mujer samaritana, 2 horas, hay circunstancias en las que, como ella, decimos, si no con los labios en el corazón, el pozo es hondo. Esta crisis económica es demasiado difícil, esta enfermedad es incurable, es imposible que mi marido o mi hijo cambie o que mis seres amados lleguen a convertirse. Estas circunstancias son el marco ideal para que, como Job, pasemos de oír de oídas para ver verdaderamente, como dice el libro en el capítulo 45, versículo 5, para entender que el pozo no es demasiado hondo para él. Hay una segunda enseñanza que encontramos. El pozo es hondo ante la realidad del desconocimiento del poder de Cristo. Si la samaritana no conocía al Señor Jesús, tampoco conocía su poder. Claro, la experiencia cristiana nos enseña que es necesario caminar con Cristo para conocerlo verdaderamente, pero de cuando en cuando nos llevamos sorpresas. El hermano Michael Green, un historiador británico, y es un hombre increíble porque él escribe de evangelismo y evangeliza. Generalmente los que escriben de evangelismo no evangelizan, escriben libros, y ocurre en todas las disciplinas. Hace un tiempo era aficionado a los peces tropicales y descubrí que los que escriben de peces no los crían, escriben, y los que crían peces no escriben libros. Cada quien es bueno en su campo, pero de cuando en cuando nos encontramos hombres que hablan de un tema y además practican lo que están enseñando. Michael Green cuenta de un hombre que en Marruecos, había contado esta historia ya, en Marruecos, en el norte de África, era vecino de una comuna hippie. En los años 60, los hippies europeos hacían en Marruecos lo que los hippies mexicanos hacían en Avándaro. Había lugares donde se drogaban, vivían situaciones de promiscuidad, etcétera, etcétera. Bueno, había un chico inglés que estaba atrapado por las drogas, estaba esclavizado por las drogas. Y un vecino que era musulmán, un anciano, lo vio y tuvo compasión de él y le dijo: si un hombre tiene un problema común, debe orar a Alá y Alá puede librarlo de ese mal. Pero si un hombre es preso de un poder tan maléfico como el que te oprime, debe orar a Isu el Masí, a Jesús el Mesías. Solamente Él te puede librar. Un musulmán le decía a un chico cristiano, entre comillas: hay una respuesta a tu situación y es Jesucristo. Bien decía el Señor Jesús: el viento sopla, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Bueno, dice nuestra historia que, bueno, solo podemos conocer verdaderamente a Cristo cuando caminamos con Él. Cuando un servidor empezaba en el ministerio, allá en la Ciudad de México, concretamente en Azcapotzalco, parte de mi trabajo era tocar puertas de casas, de edificios y hablar con quien quisiera escuchar. Y en alguna ocasión hablaba con una mujer y le decía que, bueno, me había tomado algún tiempo tomar una decisión por Cristo. Y me dice la mujer: ¿cuánto tiempo le tomó? No, pues unos 3, 4 meses. Entonces usted es bien fácil de convencer. Entonces me dice la mujer. Le digo: no, lo que pasa es que cuando tienes evidencia inobjetable, sería necio seguir en tu ignorancia. Sería optar por la peor clase de ceguera que hay en este mundo, y es la ceguera voluntaria. Cuando tenemos la evidencia concreta de Jesucristo, lo único que podemos hacer es rendirnos ante ella. El Señor evidenció su poder en sus obras, y en alguna ocasión dijo a sus discípulos: creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, o creedme por medio de las obras mismas. Los milagros siempre han sido un motivo de interés para los cristianos. Respondiendo a las objeciones de la posibilidad de los milagros, de la imposibilidad de los milagros, por considerar las violaciones a las leyes de la naturaleza, Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, dijo: pero
¿Cómo puede ser contrario a la naturaleza lo que ocurre por la voluntad de Dios? Pues la voluntad de tan poderoso Creador es indudablemente la naturaleza de las cosas creadas. Un prodigio, por tanto, no ocurre contra el orden de la naturaleza, sino contra lo que nosotros entendemos por leyes de la naturaleza. En el seminario tuve la bendición de tener como profesor al doctor Esteban Hicks, un hombre que trabajó en la NASA, en el Apolo 12, y en algún momento Dios lo llamó al ministerio, y el hermano Esteban decidió abandonar su carrera en la NASA para venir a México a enseñar hebreo, enseñar Antiguo Testamento. Y él contaba que cuando los norteamericanos empezaron a salir de la órbita, debemos recordar, los primeros que salieron fueron los soviéticos, el Sputnik, fines de los 50, Yuri Gagarin a principios de los 60. Los norteamericanos dicen, ganamos la carrera espacial, porque ellos pusieron dónde estaba la marca, pero realmente todo el tiempo los soviéticos les llevaban la delantera, ¿no? Incluso se inventaban historias infames, ¿no? Decían que cuando Yuri Gagarin fue al espacio, dijo, pues fui al cielo y busqué para todos lados y nunca había Dios. Hermanos, es una mentira flagrante. Gagarin era cristiano, ortodoxo, pero era cristiano. En la Rusia soviética él fue bautizado y bautizó a sus hijos en la iglesia ortodoxa. Entonces era una mentira de la Guerra Fría para tratar de convencer al mundo de cuán perversos eran los soviéticos. Bueno, cuando los norteamericanos salen al espacio, empiezan a hacer cálculos sobre la edad del universo, y aquí está mi hermano Walter. Siempre que menciono algo así, algo que me fascina el hermano Walter, y no es coba, no es porque esté aquí, es que el hermano tiene la información al dedillo. Y decía el hermano Esteban, decían, el universo tenía tantos miles de millones de años después de volver del espacio, y dijeron, no, tantos miles de millones de años. De un plomazo borraron miles de millones de años, lo cual nos demuestra que la ciencia también es fe. Es una forma de creer en la ciencia, pero a final de cuentas creer. Bueno, decía Agustín de Hipona, ¿y cómo puede ser contrario a la naturaleza las cosas que ocurren en la naturaleza? Porque la voluntad de tan poderoso Creador es la naturaleza misma de la creación. Por tanto, un milagro no ocurre contra las leyes de la naturaleza, sino contra lo que nosotros suponemos son las leyes de la naturaleza. Bueno, C.S. Lewis, un famoso ex-ateo, hizo una penetrante observación sobre los milagros. Escribió un librito que se llama Los Milagros, un anuncio. Se van a reformar las redes sociales de la iglesia, y uno de los recursos con los que se va a contar es con audiolibros, libros que frecuentemente citamos aquí. Y me preguntó Mariana, me preguntó Fabo, necesitamos una lista de los libros que más cite para que la gente los tenga y les sirvan de contexto para entender parte del mensaje. C.S. Lewis escribió un libro que se llama Milagros, y dice algo muy interesante: ver no es lo mismo que creer. Por esa razón, a la pregunta si los milagros ocurren, no se puede responder simplemente por experiencia. Todo lo que puede verse como milagroso es, en último término, algo que se percibe por los sentidos, algo visto, oído, tocado, olido o gustado. Y nuestros sentidos, no son infalibles. Si nos parece que ha ocurrido algo extraordinario, siempre podemos decir que hemos sido víctimas de una ilusión. Si mantenemos una filosofía que excluye lo sobrenatural, dice, es lo que diremos siempre. Lo que aprendemos de la experiencia depende de la filosofía con la que veamos la experiencia. Y en ese mismo libro cuenta la historia de un hombre. Dice, nunca he conocido una persona, salvo una, dice, que cuenta haber sido testigo de un fantasma. Dice, lo sorprendente es que el hombre no creía en los fantasmas. Dice, y decía que seguramente su mente le jugó una mala jugada. Dice, lo vio, lo racionalizó y dijo, no es posible porque yo no creo en eso. Eso no es posible.
¿Influye la fe en nuestra percepción y en nuestras actitudes? Ojalá y sea así. Quiera Dios que siempre sea así. El conocimiento del poder de Cristo nos permite no solo creer, sino vivir en consecuencia, es decir, vivir por la fe. Como decía San Pablo, por fe andamos y no por vista. Entonces el pozo puede ser demasiado hondo para nosotros, pero no para Dios. No para Dios, que hizo de la encarnación el más grande de sus milagros. C.S. Lewis dijo que el milagro más grande que Dios ha hecho es la encarnación. La afirmación es que Dios se hizo hombre. Cada milagro es una preparación para este acontecimiento, o lo prepara o es una consecuencia de él. Así como en la naturaleza, los milagros son manifestaciones de la naturaleza misma. Dice C.S. Lewis, el milagro central que predicamos los cristianos es que Dios se hizo hombre. Sí hay muchos milagros que se derivan de la encarnación, pero todo gira en torno a esa idea. Recuerdo el testimonio de una pareja de judíos israelíes. Ellos viven en el Negev y alguien en el sur de Israel, y alguien les regaló un Nuevo Testamento y empezaron a leerlo y empezaron a sentir fascinación por el mensaje del Nuevo Testamento. Dice, pero en algún momento su mente se topó con la barrera que ponen los rabinos. Es imposible que Dios se haga hombre. Y ellos se preguntaron, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Y si Dios quiso hacerse hombre? Y dice, en ese momento se cayeron las vendas de los ojos y vieron que Jesús era quien dijo ser. Y terminan diciendo a los cristianos, sigan predicando, sigan compartiendo la palabra de Dios, porque va a haber gente que va a escuchar y va a rendir su corazón al mensaje de Jesucristo. El Evangelio de Juan da fe de los hechos poderosos del Señor Jesús, pero esos hechos son llamados señales o signos, pues apuntan a una realidad más allá. Bien decía Tomás de Aquino que hay dos aspectos que pueden ser considerados en los milagros. Uno de ellos es lo que ocurre. Esto es algo sobrenatural, algo que sobrepasa las facultades de la naturaleza, y en ese sentido los milagros son llamados virtudes o actos de poder. El otro asunto es el propósito por el cual ocurren los milagros, a saber, la manifestación de algo sobrenatural, y en ese sentido son llamados señales, pero a causa de su excelencia también son llamados maravillas. Hace unos años aquí en la iglesia se congregaba el doctor Ángel Romero, un brillante neurólogo que ahora trabaja en el ABC en la Ciudad de México. Le arrancaron el brazo para llevárselo para allá. Y el hermano Romero decía, hay un fenómeno que está certificado en la literatura médica y se le denomina la involución de las enfermedades. Dice, hay una persona que va, se toma una placa y aparece un tumor allí. Dice, al otro día va, se toma otra placa y ya no está. Dice, cada quien lo explica de acuerdo a sus recursos, su experiencia. El que cree en la evolución va a decir, es que el ser humano es el ser más evolucionado. El que cree en Dios va a decir, es un milagro de Dios. Y contaba la historia de una religiosa de aquí de Querétaro. Dice que fue diagnosticada con cáncer. Ella tenía que ir a España a hacer algún trabajo en varios conventos, y entonces le dijo a su oncólogo, está bien, déjeme, voy a España, hago lo que tengo que hacer y regreso y me pongo en sus manos. Dice, la mujer se fue a España, hizo lo que tenía que hacer, regresó meses después. El siguiente estudio que le tomaron ya no tenía cáncer. Dice, desapareció. Dice, simplemente ese fenómeno está testificado en la literatura médica, pero no hay una explicación, y ahí es la razón por la que cada quien lo explica de la manera que puede o de la manera que quiere. En el Evangelio de Juan, cada milagro apunta a algún aspecto de la identidad mesiánica del Señor Jesús, de su misión, de la revelación que trajo al mundo, de la salvación que ha hecho posible.
los milagros seguirán vigentes en el mundo mientras su mano no se acorte para salvar, ni su oído se endurezca para oír, dijo el profeta Isaías en el capítulo 59 de su profecía. Pero el milagro más grande que Dios hace en este mundo es cambiar el corazón de un ser humano. Si no lo cree, piénselo detenidamente. El maestro multiplicó los peces y los panes, pero la mayoría de los que lo seguían para que les llenara el vientre, dice Juan 6:26. Sanó a 10 leprosos, pero solo 2 regresaron con agradecimiento y eran samaritanos, Lucas 17. Libró a la ciudad de Gádara de una legión de demonios, y en respuesta los gadarenos le rogaron que se fuera de allí. Resucitó a Lázaro, y sus adversarios pensaban regresarlo al reino de los muertos. Restituyó la oreja de Malco, pero eso no detuvo a sus captores. Tocó también el corazón de la samaritana, y ella no necesitó ver para creer. Estaba en lo cierto quien dijo sobre ella: primero solo vio a un hombre sediento, luego supo que era judío, luego pensó que era un rabino, después que era un profeta, y finalmente que era el Mesías. Intentó sacar lo mejor del hombre sediento, mostró desprecio por el judío, molestó al rabino con preguntas, se dejó conquistar por el profeta y terminó adorando a Cristo. Hace unos meses la Unión Femenil de nuestra iglesia estudió un librito que se llama Decisiones que transforman vidas, de una escritora cubano-americana, se llama Wendy Bello. Un librito delgadito, y me pidieron que lo compartiera con las hermanas, y debo ser sincero, o sea, si Dios lo sabe, pues que lo sepa el mundo, ¿no? Yo dije, se me hace un librito muy pequeñito. Hermanos, hasta que lo empecé a leer. Y esa mujer bate de jonrón en cada tema. Dice, la historia de la mujer samaritana, dice una historia de una mujer que había vivido una vida de promiscuidad. Había vivido con 5 hombres y ahora tenía un 6º. Dice, pero usted se fija con cuidado, lo más duro que el Señor le dijo es: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero no hizo juicios de valor sobre su moralidad. Digo esto porque John MacArthur, un escritor respetado que acaba de ir a la presencia de Dios, habla de la lujuria de la mujer samaritana. Pero dice Wendy Bello, pero yo entiendo esta historia porque es mi historia. Dice, yo crecí en un hogar divorciado. Cuando yo era pequeña mis padres se separaron y había en mí una necesidad de amor. Me llevó a relaciones disfuncionales hasta que finalmente Cristo me salió al encuentro y pudo llenar esa necesidad que tenía de Él. Dice, Cristo no atacó las consecuencias, atacó las causas. Le dijo, el que beba del agua que yo le daré, saltará en él como una fuente para vida eterna. Y la samaritana le dice, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí y tomarla. Cristo no fue, hombre, mira nomás cómo vives, no. Digo, los evangelios hablan de que le llevaron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. No se dice nada del pelado. No sé si corrió antes o, como dice el texto, querían tentar al maestro. Y dice que mientras la llevaron y le dicen, la ley de Moisés dice que estas mujeres hay que apedrearlas. No, si usted lee con cuidado la ley de Moisés dice, el hombre y la mujer deben ser apedreados. No dice que las mujeres deben ser apedreadas. Es igualmente responsable el hombre cuando incurre en esta situación. Bueno, ocurre que el Señor Jesús estaba escribiendo en el suelo y Reina Valera 60 no nos dice que estaba escribiendo, ni tampoco el texto griego, pero hay una versión armenia que dice que estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban allí. Y desde el más viejo empezaron a ver
y se los ventaneó allí, en las baldosas del templo, y empezaron a retirarse uno por otro, y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, vete, pero no peques más. No canceló la condena, la conmutó, o le dijo, bueno, vete, pero no puedes seguir exactamente igual. Bueno, le habían dicho eso, pero Cristo no juzga a la samaritana, porque sabe que las consecuencias tienen una causa, y la causa es el vacío de amor. Agustín de Hipona decía que fuimos hechos por Él y no descansaremos hasta que estemos en Él. En otras palabras, decía que los seres humanos somos creados con un hueco en nuestro corazón que tiene la forma de Dios, y de acuerdo a nuestros recursos o experiencia queremos llenarlo con lo que está a la mano, con riquezas, con poder, con placer. Pero decía Blas Pascal, pero el vacío absoluto e infinito solo puede llenarse con algo, con alguien, entre paréntesis, absoluto e infinito, solo puede llenarse con Dios. Y cuando Dios está allí, ocurre lo que decía Erez Sproul, que frecuentemente los cristianos podemos pasar por un tiempo de presión en la cabeza y paz en el corazón. Estamos atribulados por los problemas que tenemos hasta que recurrimos a la última línea de defensa que nos dice Dios sigue en el control, y es una fuente de descanso y de seguridad para nosotros. ¿Cuál fue entonces el propósito de este encuentro? Fue para responder esta pregunta debemos recordar que una vez más que este relato principia afirmando que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Dice el versículo número 4, la necesidad del maestro no era de orden geográfico, era una necesidad divina. Tenía que pasar por Samaria por razones espirituales, tenía que estar allí por órdenes del Padre Celestial. ¿Cuál era esa orden? Salir al encuentro de esa mujer. No tenemos mayor información de la samaritana. Hay comentaristas bíblicos que dicen que la samaritana era de lo mejor que había en esa sociedad, y sinceramente me pregunto, si era de lo mejor de esa sociedad, ¿cómo estaría lo peor, no? ¿Cómo estaría la situación? Pero al final de cuentas son especulaciones. En el otro extremo, la tradición cristiana ha sostenido que la reputación de la mujer no era muy buena. Había vivido con 6 hombres diferentes. Se ha sugerido incluso que acudía al pozo de Jacob, al rayo del mediodía, para evitar malos encuentros con mujeres del pueblo. E incluso hay quienes hablan de su lujuria, como John MacArthur, al vivir con 6 tipos diferentes, cosa que el Señor Jesús no le reprochó. No hizo juicios de valor sobre su estilo de vida, si acaso corrigió su teología, pero tampoco la sermoneó. Si lo pensamos más detenidamente, descubrimos que no somos mejores que ella. Y en otras ocasiones he contado la historia del padre Henry Nouwen. Henry Nouwen fue un sacerdote holandés que era profesor en Yale, en Harvard y en Notre Dame. Era una vaca sagrada en el mundo académico. Él se convirtió cuando vio una réplica del cuadro El regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Dice, lo cautivó. Y el padre Nouwen no solamente lo cautivó, preguntó dónde estaba el cuadro. Estaba en el Hermitage, en Leningrado, en la antigua Unión Soviética, y cuando pudo fue a la Unión Soviética y fue al Hermitage y movió sus influencias para que le permitieran estar en la sala donde estaba el regreso del hijo pródigo. Y dice, estuvo como 4 o 5 horas allí, y mientras transcurría el día, el sol iba moviéndose e iba viendo detalles en el cuadro que no se veían a simple vista. De pronto llegó una mujer gruesa con una cubeta y una escoba y lo sacó a escobazos. Era la limpiadora que ya era de que se fuera a su casa. Se fue y al otro día regresó, pero ahora veía el cuadro, oraba y no sabía lo que estaba pasando. En alguna ocasión el padre Nouwen le dijo a un amigo
que estaba obsesionado con el regreso del hijo pródigo y decía: me identifico con el hermano menor, con el hijo pródigo. Y su amigo le dijo: me pregunto más bien si no serás el hermano mayor. Aturdido, el padre Nauvin diría después: estas palabras abrieron un espacio nuevo dentro de mí. Nunca había pensado en mí mismo como el hijo mayor, pero una vez que fui confrontado con la posibilidad, miles de ideas empezaron a darme vuelta en la cabeza. Lo primero que pensé es que efectivamente soy el mayor de mis hermanos. Después caí en cuenta en lo obediente que había sido a lo largo de mi vida. Cuando tenía 6 años ya quería ser sacerdote y nunca cambió de opinión. Fue bautizado, confirmado y ordenado en la misma parroquia y siempre obedecí, decía Nauvin, a mis padres, a mis profesores, a mis obispos y a mi Dios. Nunca me fui de casa, jamás perdí el tiempo malgastando en dineros y en búsqueda de placeres sensuales, ni tampoco embotando mi corazón con excesos de comida y embriaguez o las preocupaciones de la vida. Durante toda mi vida fui responsable, tradicional, hogareño, pero con todo, descubrí que estaba tan perdido como el hijo menor. De repente me vi de una forma nueva. Vi mis celos, mi cojera, mi susceptibilidad, mi cabeza dura, mi resentimiento y sobre todo mi sutil fariseísmo. Vi lo mucho que me quejaba y comprobé que gran parte de mis pensamientos venían de mis sentimientos que eran manejados por el resentimiento. Ahora parece imposible que alguna vez hubiera pensado en mí como el hermano menor. Con toda seguridad, yo era el hijo mayor que estaba tan perdido como su hermano, aunque nunca había salido de casa. Había trabajado en la granja de mi padre, pero nunca disfruté completamente la alegría de estar con él en casa. En vez de estar agradecido por los privilegios que había recibido, me convertí en una persona resentida, celosa con mis hermanos y hermanas menores, que habían corrido tantos riesgos y que sin embargo siempre eran recibidos calurosamente. Lo que dice el padre Nauvin, dice, es que cuando vi la historia completa, vi que yo no era el hijo menor, que yo era el hermano mayor. Pero sigue su libro, hay un PDF que se llama así, El regreso del hijo pródigo, de Henri Nouwen, W-U-N, Henri Nouwen, Nauvin en francés, y dice, pero al final, dice, me costó mucho trabajo ver el personaje central de la parábola. No es el hijo pródigo, no es el hermano mayor, es el padre. Es el padre en el que todos tenemos que convertirnos. Yo recuerdo cuando mi hija, mi hermana Yola Jara, llegó aquí para la cirugía de su hija y le dicen en el trabajo, es que no tiene seguro. ¿Cómo que no tengo seguro? Pues me contrataron con... No, es que se le hicieron larga la historia, no tiene seguro, tenía fecha para cirugía. Yo recuerdo de mi hermana Yola, y es algo que yo admiro y respeto de ella, y no es porque esté aquí, pero mi hermana Yola dijo, no, vamos a orar y el Señor va a abrir las puertas. Yo no sé cómo le hizo, hermanos, pero las puertas se abrieron. Y finalmente la hermana se fue una vez que su hija fue operada. Y la enseñanza del hijo pródigo es ser el papá. Nos centramos en el hijo menor porque todos somos así. En el hermano mayor porque aunque nos cueste trabajo, también somos así. Pero no nos fijamos en el mensaje central, que es la historia del padre. Recuerdo una hermana que hace unos años dijo, hermano, yo entiendo la historia del hijo pródigo como madre, pero no como hermana. Le digo, tiene razón, porque somos el hermano mayor, pero el mensaje no es ese, el mensaje es el padre y la actitud con la que recibe al hijo. Bueno, Agustín de Hipona veía a la iglesia de la mujer samaritana diciendo
que esa mujer que llevaba el tipo de la iglesia venga de extranjeros, dice, atañe a la imagen de un hecho, pues la iglesia iba a venir de los gentiles extranjeros de la raza judía. En ella pues oigámonos a nosotros, reconozcámonos en ella y por nosotros demos gracias a Dios en ella. Todos somos samaritanos, todos necesitamos que al Señor le sea necesario pasar por Samaria y pase y nos dé agua viva. El abismo es tan profundo como para arrojarnos, no es tan profundo como para arrojarnos en él. Y es justamente lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted viene de la competencia como yo, podemos recordar las palabras del credo que dicen: quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Cristo se arrojó al vacío porque venía de un abismo infinito, y es el abismo de la gracia de Dios que no tiene fondo, y se arrojó allí para redimirnos. El que no escatimó, decía San Pablo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Como conclusión, como nos enseña esta historia, el agujero es un punto desconocido, un espacio rico, más rico que el vacío mismo. Pero la mujer no pensaba en eso. Ella simplemente objetó: el pozo es hondo, lo cual literalmente era cierto. El pozo tenía 30 metros de profundidad. Para ella desconocía, con quién hablaba, e ignoraba también la profundidad de sus palabras. En boca de la mujer samaritana habló la ignorancia, una obscura ignorancia, una congénita ignorancia, porque ella también era hija de Adán. En eso nosotros no somos mejores que ella. Nadie puede conocerlo, ni conocer su poder, ni conocer sus propósitos, hasta que el Señor no nos salga al encuentro. En el México antiguo, una de las personas más asombrosas de la antigüedad prehispánica fue Nezahualcóyotl, mitad mexica, mitad chichimeca, rey de Texcoco, quien vivió una vida muy parecida al rey David. Anduvo a salto de mata en su juventud, huyendo de los tepanecas de Azcapotzalco que querían matarlo. Pero cuando iba a algún lugar, Nezahualcóyotl forjaba alianzas que le servirían después para derrocar a los tepanecas. Para que nos demos cuenta del tamaño del desafío, cuando él decidió enfrentar a los señores de Azcapotzalco, levantó un ejército de 100,000 hombres. Hermanos, con los tamaños de las poblaciones de México en aquel tiempo, era una guerra mundial. Y con ellos finalmente pudo romper el yugo de Azcapotzalco y echar los cimientos de la civilización mexica en cuanto a su poder imperial. Bueno, él era un hombre que escribió un poema que se llama El inventor de sí mismo, y dice: ¿dónde está? ¿Quién puede saber dónde está el inventor de sí mismo? Y hablaba de Dios, y dice algo que es cierto. Dice: puedes vivir al lado de él, pero no lo puedes conocer. Era cierto, porque si Dios no se da a conocer, no lo podemos conocer. Inventarlo es crear dioses por diseño, es idolatría. Y hasta donde el hombre recibió luz, sabía: hay alguien allí, puedes vivir a su lado, pero no lo puedes conocer hasta que él no sale al encuentro. Yo no sé su historia, hermano, hermana, si usted viene de un trasfondo evangélico o no, pero en su momento todos y cada uno de nosotros debemos tener un encuentro personal con Cristo. Dios no tiene nietos. Los hijos de Dios no son sus nietos. Cada uno debe tener un encuentro personal con Cristo. Y en esta historia, una historia fascinante, la mujer samaritana, dando palos de ciego, empieza a hablar con el maestro. Ella desconocía con quién hablaba,
e ignoraba la profundidad de sus palabras. Por boca de esta mujer hablaba la ignorancia, una oscura ignorancia congénita, porque también era hija de Adán, pero nosotros mismos no somos mejores que ella. Nadie puede conocerlo, ni conocer su poder, ni conocer sus propósitos, si no nos sale al encuentro. Trágicamente, hay quienes creen que la ignorancia es una bendición. Es cierto que eventualmente los cristianos pueden ahorrarse favores, dolores insospechados por su ignorancia. El que nada sabe, nada teme. Recuerdo hace algunos años, un hermano que ahora está con el Señor y era médico, un día llega y me dice con los ojos bien abiertos, me pasó esto. Y hablaba de un problema de salud. Y le dije, ¿ya fuiste a ver al médico? Él era médico. Y con los ojos de un niño dice, no. ¿Por qué? Porque tengo miedo. A diferencia de usted y yo, a diferencia de los médicos, el resto de los mortales, pues vamos a que nos digan lo que puede estarnos pasando. El médico tiene el as en la mano y puede saber si no es esto, es esto, es esto. Ve todas las opciones. Y entonces le dije, quítate la bata de médico, ve a ver un doctor y velo como un asunto de mayordomía. Eres mayordomo del cuerpo, tienes que ir a ver un médico. Pasó una semana y a los 8 días regresó con una sonrisa radiante. Dice, fui al médico, no era lo que yo pensaba. Los médicos tienen eso. Ven todo el espectro posible, nosotros no. Bueno, esto pasa, hermanos, con los seres humanos. Hay un gran abismo en el corazón de los mortales que simplemente no podemos ignorar. Existe en cada hijo de Adán un gran vacío que nada ni nadie puede llenar. Es la razón por la que C.S. Lewis diría en algún momento, somos criaturas endebles, nos divertimos con la bebida, el sexo, las ambiciones, e ignoramos el goce infinito que se nos ofrece, como niños ignorantes empeñados en hacer pasteles de lodo en un charco en el barrio, incapaces de imaginar lo que significa pasar un día en la playa. Nos contentamos con muy poco. Blas Pascal decía sobre ese vacío que hay en los corazones. Hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora solo queda marca y huella vacía, que en vano intenta llenar el hombre con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no obtiene de las cosas presentes. Pero no encuentra nada apropiado, porque el abismo absoluto e infinito solo puede llenarse con un objeto absoluto e infinito, solo puede llenarse con Dios. La samaritana descubrió que solo el agua viva puede apagar la sed, que solo Cristo puede llenar el vacío del corazón, pero esto no nos exime de que bajo la soberanía de Dios, de cuando en cuando debemos andar en este mundo, como decía San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo número 6, al borde de la muerte, pero todavía vivos, golpeados, pero no muertos, abandonados, pero siempre alegres, pobres, pero enriqueciendo a otros, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Así que debo terminar con dos preguntas. ¿Está usted ahora o ha estado alguna vez en el pozo de la desesperación? ¿Es este pozo demasiado profundo para usted? David estuvo allí y cantó después de haber sido rescatado diciendo, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso luego mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Salmo 40, versículo 2. Si usted ha vivido la sensación o la vive ahora, debe recordar que Dios salvó a Daniel del foso de los leones, que estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego, que sacó a Jeremías de la cisterna, que envió un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel, que mandó un terremoto para librar a Pablo y a Silas del calabozo, que sacó a Jonás del vientre del gran pez. Desde una cisterna
llevó, o desde una cárcel, llevó a José a un palacio, que Dios es poderoso y puede sacarnos de cualquier pozo y poner en nuestra boca un cántico nuevo. Si está usted ahora en ese pozo, no desespere, el Señor le rescatará. Una vez más, David dice que estuvo en el pozo de la desesperación. Termino con esto. Hace muchos años hubo lluvias torrenciales en Querétaro, y en ese tiempo mi suegro estaba en la última etapa de su vida y mi esposa tenía que ir a visitarlo al estado de Michoacán. Mi suegro se jubiló y se fue a vivir a Michoacán. Y entonces en alguna ocasión mi esposa iba rumbo a la central camionera, pero ahí por Palmas la inundación era tal que los autobuses no podían pasar. Entonces el chofer dice: hasta aquí llego, no puedo seguir más adelante. Mi esposa se bajó y empezó a caminar entre el agua hasta el nivel de las rodillas. Dice, no se oía nada porque había una corriente tremenda. Dice, y de pronto empezó a ver a personas que le hacían señales y le decían que se detuvieran. Y dice, se agarraron 3 hombres brazo con brazo y llegaron donde estaba ella y le dicen: señora, va a la boca de una alcantarilla abierta. Dice, si hubiera ido allí, nunca hubiéramos sabido qué pasó con ella. David decía que estaba en el fondo de una alcantarilla, en el lodo cenagoso. Dice que el Señor lo sacó de allí y le puso en la boca un cántico nuevo. Si usted ha pasado por eso, está pasando por eso, no se desanime, el Señor lo rescatará. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque nos permite recordar quién eres y qué haces por nosotros. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.